Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Iglesia Omega en casa, nuevamente me es un gusto que puedan recibir la palabra del Señor para edificación, para consolación y para exhortación. Les amo y les bendigo. Vamos a continuar con el estudio a la carta a los Efesios en el capítulo número 1, verso número 6. Efesios 1, 6, que dice de la siguiente manera: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Cristo Jesús. Nos libertó de nuestros pecados, dice también Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces nos ha hecho libres a ti y a mí a través de la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, en la cual nos han sido perdonados, dice, según las riquezas. Y las riquezas de Dios son enormes, son ilimitadas, de su gracia, de su favor, de su bondad, de su misericordia, de su gran amor. Hemos sido liberados del poder de nuestros pecados. Solamente a través de Cristo, solamente a través de Jesús podemos ser libres, libres del pecado. Cada uno de nosotros tiene tendencias negativas por naturaleza, a raíz del pecado de Adán y de Eva. Adquirimos de alguna forma una naturaleza pecaminosa. Y hay pecados que nos han hecho caer en tiempos pasados, en tiempos antes de conocer a Cristo, o aún conociendo a Cristo, tropezamos. Pero una cosa es practicar el pecado, vivir en el pecado, y otra cosa es tropezar en algún momento dado. El pecado intenta decirnos que somos esclavos del pecado. El pecado insiste, es una forma de hacernos volver, de retroceder a la vida antigua o anterior. Muchas han sido las veces que el hombre ha luchado contra el pecado, como que es una batalla, como que es una guerra todos los días, estar peleando con el pecado de alguna forma, porque dominó nuestra vida antes de conocer a Cristo. Éramos esclavos del pecado, nos tenía cautivos, nos tenía sometidos a esa forma de vida, y queríamos salir y no podíamos, queríamos cambiar de vida y no podíamos, porque en nuestra fuerza, en nuestra propia voluntad no se puede, solamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz. El pecado es como si fuera una voz a tu oído interior, que trata de persuadirnos de mentiras, diciéndonos que no podemos vivir en victoria sobre alguna tendencia, sobre alguna actitud, sobre algo en relación al pecado. Es una vocecita que está diciéndote: no puedes, no has sido libertado, eres un pecador, seguirás pecando toda la vida. Es una voz que el enemigo usa. ¿Para qué? Para esclavizarnos nuevamente a ese yugo de esclavitud, con el fin también de darnos Dios esperanza y victoria. En nuestra lucha está este versículo que aclara que en Cristo tenemos redención por su sangre. En Cristo. Ya hemos hablado algo al respecto de lo que es en Cristo. Efesios habla mucho de estar en Cristo. Ahora estamos en Cristo. Y en Cristo tenemos redención, tenemos libertad. Las cadenas del pecado han sido rotas. El pecado ha sido vencido. Romanos 6:18 dice: y libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Y en el Evangelio de Juan 8:36 dice: así que si el Hijo nos libertare,
seremos verdaderamente libres. Esto es lo que Jesús nos dice. Si el Hijo, que es Jesucristo, nos libertare, seremos verdaderamente libres. Somos salvos y hemos sido liberados de todos nuestros pecados. En Juan 1, 1 de Juan capítulo 2, verso 12 dice: os escribo a ustedes, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Todo pecado cometido, todo pecado que hicimos en nuestra vida anterior, antes de venir a Cristo, ha sido perdonado. Todo pecado ha sido perdonado, ha sido borrado. Hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. El pasado ha quedado atrás, no tiene más vida, no tiene más efecto en nosotros, porque Cristo, el Hijo, nos ha libertado. Cada pecado que hayamos cometido ahora ha sido eliminado de nuestro registro. De todo ese registro, ese historial que llevábamos, ha sido borrado, ha sido limpiado. Este versículo nos insiste primero en que no hay condenación. Ya no hay condenación. El único que acusa es Satanás, es el adversario, el diablo es el que nos acusa día y noche. Pero ya no hay condenación. Aún Cristo nos ha hecho libres de esa condenación. Segundo, en que no hay pecado que pueda dominarnos. No hay pecado que pueda ser más grande, que pueda ser más poderoso que lo que Jesucristo es y que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es más grande el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Nos dio también la revelación sobre el ministerio, dice, de su voluntad. En los versículos 9 al 12 de este mismo capítulo, dice: dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Su voluntad es que seamos uno con Él, seamos una sociedad con Cristo. El propósito que Dios ha hecho es preparar el cuerpo. El cuerpo es su iglesia, somos tú y yo que conformamos la iglesia de Jesucristo. Es que lleguemos en Cristo Jesús, reunir las cosas bajo la autoridad de Jesús, porque Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, nosotros somos miembros de ese cuerpo y Él nos dirige, Él nos coordina y estamos para cumplir ese propósito, el plan de Dios, que es de reunir todas las cosas bajo la autoridad de Jesús. Solamente un cuerpo que está cooperando con la cabeza, que es Cristo, como ya lo mencioné, y a través del Espíritu Santo y con su palabra, la palabra del Señor, puede reunir todas las cosas. Este es el misterio que había estado oculto y que ahora por la gracia nos lo revela, nos los da a conocer. ¿A quién? A nosotros que somos su iglesia, a nosotros que Efesios dice que somos santos, apartados para Él, para cumplir su propósito. Entonces, el secreto de la voluntad del Señor es que trabajemos juntamente con Él, con Dios, por medio del Espíritu Santo, en oración, creyendo, predicando e impartiendo las bendiciones de Cristo en todo el mundo. Eso es la gran comisión. Nuestra parte es entender cómo trabajar con Dios, cómo vamos a ser parte de este gran proyecto, de este gran propósito de Dios. Es entender cuál es tu parte, cuál es tu posición en el cuerpo de Cristo como miembro. El cuerpo tiene manos,
tiene pies, tiene muchos miembros, tiene rodillas, tiene muslo, pero cada uno de ellos es importante y es coordinado por la cabeza. Así tú y yo es entender si eres un dedo, si eres una mano, si eres un brazo, si eres un hombro. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú en el cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Y es entenderlo para poder trabajar. Si soy mano, si soy pie, si soy oreja, de alguna forma, pues tenemos que coordinar y hacer cada quien su función. Entonces es tratar de buscar en Dios cuál es mi participación, cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo. Su voluntad es que existamos, dice, para alabanza de su gloria. Ese es el motivo principal por qué tú estás aquí sobre la tierra, por qué vivimos, por qué nos movemos, por qué Dios nos da vida, por qué vinimos a este mundo. Es para alabanza de su gloria. Tú y yo, eso producimos. Tú y yo es lo que somos en Cristo para alabanza de su gloria. El principio es que estamos llamados a vivir de una manera digna, que no éramos dignos, éramos indignos por nuestro pecado, por nuestras manchas, por nuestras rebeldías. Pero ahora somos dignos también en Cristo Jesús, de una manera digna del regalo que Él nos dio. Nos dio vida y vida plena y vida abundante. Una vida que exprese gratitud y amor a Cristo por haber sido rescatados, por haber sido perdonados, todo lo malo, todo lo que habíamos hecho, todo lo que eran nuestros pecados que de alguna forma estaban encima de nosotros, acusándonos a través de nuestra conciencia, todo lo que habíamos hecho mal, nuestras decisiones equivocadas y que hicimos tantas cosas antes de conocer a Cristo. Y cuando Él nos perdona, cuando Él dice, tus pecados te son perdonados, como le dijo a la mujer adúltera, como le dijo a la mujer de Galilea cuando entró a la casa de Simón el fariseo, que ella era una pecadora, era una adúltera, era una ramera, Cristo la perdonó. Y le dijo a Simón, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Y yo considero que tú y yo, Cristo nos ha perdonado mucho, por lo cual, en gratitud, no es una obligación, no es un esfuerzo, no es un sacrificio. En gratitud y amor a Cristo, así como la mujer, como María de Betania, como la mujer de Galilea, que se postró a ungir los pies de Jesús en humildad, en sencillez, en una forma de gratitud y de amor a Cristo, estamos expresando esa gratitud a Dios. Es tener una vida que está dándose a sí mismo también para ayudar a otros. Entonces aquí cumplimos los dos mandamientos importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y es así en gratitud hacia Jesús, a quien te ha amado, a quien te ha perdonado, a quien te ha redimido, y a tu prójimo como a ti mismo. Su voluntad es que existamos, como decía, para alabanza de su gloria. Nos resta preguntarnos, ¿cómo podemos vivir para dar y expresar la gloria del Señor? ¿Cómo podemos vivir para mostrar la gloria del Señor al mundo que no puede ver a nuestro Salvador, pero te ve a ti y nos ve a nosotros? Así es como el Señor quiere manifestarse a través de su iglesia, a través de su pueblo, a través de los creyentes en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en el supermercado. Somos la iglesia y la gente quiere ver algo distinto, algo diferente. ¿Y qué es lo que te hace a ti y a mí diferente? Es Cristo, es su presencia, es su amor,
es su bondad, es su gracia, es su misericordia que está en nosotros y que mora en nosotros para manifestar al mundo este amor, esta gracia, esta misericordia, y que podamos decir, así como Dios me perdonó, así como Dios me salvó, me rescató del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y me ha hecho nueva creación, así también contigo, con nosotros, con los demás, lo puede hacer también. Dios ama a todos y quiere otorgarnos esta vida, y esta vida plena y abundante. Hasta aquí dejamos esta parte. Nuevamente te bendigo. Estamos orando por ti, por las necesidades espirituales, familiares, económicas. Seguimos en la brecha, aunque estamos de alguna forma aislados, no tenemos todavía reuniones presenciales, hasta que Dios lo permita, pero en tanto estamos unidos de corazón a corazón, espíritu a espíritu. Estamos en oración, intercediendo por ustedes, por la iglesia, por cada vida, por cada oveja. Les amo y les bendigo. Hasta luego.